Hola, buenas tardes. Soy Karen Poniatchik, directora del Centro Global de la Universidad de Columbia en Santiago, dándoles la bienvenida al que esperamos sea el primero de muchos eventos conjuntos que hagamos con nuestros colegas en Perú. Quiero, además de darle la bienvenida, les voy a presentar a quien fue el gran artífice y organizador de esta iniciativa, Jaime Sotomayor, pero antes contarles que esto lo estamos grabando, pueden hacer preguntas a través del chat y hay traducción simultánea en algún botón abajo para quienes quieran acceder a esta presentación en inglés. Jaime Sotomayor, muchas gracias por el entusiasmo para sacar adelante este programa, en además no solamente importante para Perú, sino que para toda América Latina. Estamos todos con los ojos en Perú este fin de semana. Él es exalumno de la Universidad de Columbia, del School of Engineering and Applied Sciences, con una larga trayectoria en el mundo del cemento, la energía, la industria y la banca, y además líder de la región en América Latina del American Society of Mechanical Engineers. Así que, Jaime, muchas gracias nuevamente y la pantalla es tuya. Gracias, Karen. La verdad es que el agradecimiento es para el Columbia Global Center de Santiago, que nos está ayudando muchísimo para poder tratar de dar un mayor valor a nuestro país, a nuestra sociedad, no solamente a los alumnos, exalumnos de Columbia acá en el Perú. eh, Soy yo miembro, tengo un hijo graduado de Columbia y otro por graduarse, así que tengo una muy buena conexión. Lo que yo quisiera en este momento es presentarles a Marlene Sabarín, que es el co-head del capítulo peruano, ¿no? Del Business School, ella va a ser la encargada de moderar este evento. Ella estudió administración en la Universidad del Pacífico y asimismo tiene un MBA en Columbia, ¿no? Actualmente se dedica a las operaciones en mercados globales en el Interbank. Entonces, Karen, este es un primero de varios eventos y agradecemos nuevamente tu apoyo. Marlene. Perfecto, gracias Jaime, gracias Karen. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este evento Perú Perspectivas Económicas, una mirada internacional en el contexto de las elecciones presidenciales. En esta oportunidad tenemos un gran panel de economistas destacados con quien vamos a conversar un poquito sobre esa visión internacional de nuestra economía. Este domingo, ¿no? Nosotros los peruanos estaremos decidiendo entre dos candidatos que, como sabemos, presentan dos propuestas políticas y económicas totalmente opuestas, ¿no? Vamos a estar eligiendo, digamos, un modelo económico. Ante estas dos posibilidades, ¿cómo se encuentra hoy la economía peruana para enfrentar uno u otro posible resultado? ¿Qué tan sólida es la economía peruana? ¿Y cómo nos ve el resto del mundo ante esta nueva situación, ¿no? Nuestros panelistas nos van a comentar un poquito más en detalle estos aspectos. Y para no demorar más, empezamos con Liliana. Bienvenida Liliana, muchas gracias por estar acá con nosotros. Liliana Rojas Suárez, ella es directora de la Iniciativa Latinoamericana del Center for Global Development en Washington, D.C. Además, es presidenta del Comité Latinoamericano de Asuntos Financieros, profesora e investigadora senior asociada en la Escuela de Asuntos Internacionales de la Universidad de Columbia, SIPA, y ha sido director gerente y economista jefe para América Latina del Deutsche Bank y ocupado altos cargos en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. Gracias Liliana por estar aquí. Ella nos va a hablar hoy sobre la resiliencia de la economía peruana en el contexto internacional. Adelante Liliana. Gracias. Muchísimas gracias Marlene y muchísimas gracias al Columbia Global Center. La verdad, un gustazo estar aquí, sobre todo siendo profesora de Columbia. Es realmente un tremendo honor estar en esta conferencia. Yo tengo un PowerPoint, entonces si me permiten un segundo voy a compartir mi pantalla. Ok. Bueno, lo que yo quiero hacer en el poco tiempo que tenemos cada uno de los participantes es dar un solo mensaje, y es que
no perder la estabilidad macroeconómica ganada es esencial para después de las elecciones, para el siguiente presidente, como lo ha sido hasta el momento ahora, y eso es lo que quiero mostrar. Lo que yo construí es un índice, que lo llamo un índice de resiliencia macroeconómica, que tiene 22 países en la muestra, y lo que quiero mostrar es que básicamente este índice, cuanto más alto está el país, mejor es su capacidad, su fortaleza macroeconómica, medida por variables como la situación fiscal, incluyendo por supuesto la deuda, la situación de deuda total del país, incluyendo pública y privada, la situación de reservas internacionales frente a la deuda de corto plazo, la inflación y capacidad de hacer política monetaria. O sea, juntando una serie de indicadores macro, lo que tenemos es que antes de COVID, los indicadores macro de Perú eran los más fuertes dentro de esta muestra de los países latinoamericanos, que son los que están marcados con amarillo, siendo al final Argentina bastante conocido por su muy mala situación. Pero en el mundo tienen adelante de Perú a Tailandia, Corea y Bulgaria en este ranking, pero Perú está fuertísimo antes de entrar a la pandemia. Cuando entramos a la pandemia durante el 2020 y hacemos una visión de qué sucede con este indicador a fines del 2020, lo que sucede es que Perú baja un poco, no mucho, pero baja unas cuantas posiciones, porque se deterioran algunos indicadores macro, especialmente los fiscales. Pero esto, la verdad, nunca me preocupó. La razón es porque Perú básicamente utilizó el espacio fiscal que tenía, utilizó los buffers que tenía, algo que muchísimos otros países emergentes no han podido hacer. Y entonces lo hizo esa expansión fiscal sin peligrar la sostenibilidad de la deuda. O sea, básicamente los mercados estaban tranquilos, no había preocupación, y mantiene Perú el acceso a los mercados internacionales a unas tasas de interés muy bajas. Como ustedes saben, Perú logra colocar el año pasado un bono a 100 años, ¿no? Entonces, eso es indicador de fortaleza muy grande. Ahora, cuando vemos las proyecciones para 2021, con los supuestos que hace esta comparación, se hace con datos de las proyecciones del Fondo Monetario Internacional para fines del 2021. Pero para Perú utilizamos además datos del gobierno, ¿no? Del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, notamos que Perú, si no hubiera nada más que las proyecciones como están en este momento, Perú mejoraría, no llegaría a la cuarta posición como estaba, pero estaba en la quinta. Entonces, realmente mejoraría si se pudiera consolidar los anuncios que se han hecho de que efectivamente se van a corregir las desviaciones con respecto a la política fiscal, básicamente. Ahora, esto es muy importante. La verdad es que el crecimiento de Perú ha sido impulsado básicamente por esta fortaleza macro. Porque cuando vemos los temas estructurales y al indicador de resiliencia macro, le metemos indicadores estructurales. ¿A qué me refiero estructurales? Me refiero como debilidades institucionales, como deficiencias en los mercados laborales, como el ahorro privado extremadamente baja, como la baja capacidad de intermediación financiera. Cuando le meto todos estos indicadores estructurales, Perú está bajísimo en el ranking de los mismos países, incluyendo ya no solamente macro, sino estos factores estructurales. Perú baja a estar entre los últimos lugares del ranking. Y eso es verdad antes de la pandemia como hasta fines del 2020. O sea, obviamente no hay cambios en las variables estructurales. Y como le había dicho, esto ya lo he dicho, así que no tengo que repetirlo, entonces básicamente se debe a estas deficiencias estructurales e institucionales que ya mencioné, que además se reflejan todo en lo que ya conocemos como los altísimos niveles de informalidad en el país, que llegan como al 70%. Entonces, tenemos esta dicotomía en que la parte macro es muy fuerte y la parte estructural es muy débil. Y esto nos importa mucho porque Perú necesita crecer mucho
dado cómo está en este momento con respecto a los niveles de ingreso per cápita del mundo en desarrollo. Déjeme un momento parar en esta gráfica, ¿ok? Este es el PIB per cápita relativo a los países avanzados. Este es Perú y este es América Latina. La línea roja es Perú, la línea amarilla es América Latina. Noten dos cosas. Uno, Perú está muy bajo con respecto a los países de desarrollo. El PIB per cápita de Perú, ajustado por paridad de poder adquisitivo, que es un término que usamos los economistas, ¿no? Para poder hacer las comparaciones entre países. Entonces, el PIB per cápita en el 2019 en Perú era solamente el equivalente al 25% del promedio de los países desarrollados, o sea, muy bajo. Sin embargo, a partir de comienzos de los 2000, Perú comienza a crecer ese ingreso per cápita y acorta la brecha con respecto a los países latinoamericanos. Ahora, ya sabemos que la pandemia empeora los resultados, pero esto supuestamente, si es la pandemia, debería ser temporal y Perú debería volver a continuar con esta senda de crecimiento, ¿no? Ahora, la razón por la que estoy mostrando este gráfico es porque ya les mostré que si pongo los factores estructurales, obviamente no son ellos los que han generado esta mejora, han sido básicamente los indicadores macro. Entonces, malograrlos es el peor peligro que veo para Perú, ¿no? Entonces, el gran riesgo es retroceder en lo avanzado y perder el pilar fuerte de la economía, que es la estabilidad macro. El tema es que básicamente, en esa situación, las perspectivas de crecimiento, si se perdiera la estabilidad macro, se deteriorarían significativamente. O sea, no es solamente que se pierde la resiliencia a los choques externos, sino las perspectivas de crecimiento. Entonces, para terminar, hice un ejercicio muy burdo, ¿no? Lo llamamos back of the envelope en inglés, pero muy burdo, ¿no? Y hago un supuesto, porque no sabemos qué va a pasar, ¿no? Entonces hago supuesto, es un ejercicio de simulación muy rápido. Entonces, si en vez de la proyección que tiene el Ministerio de Finanzas de un déficit de 5.48 del PIB en el 2021, recuerden que para el 2020 el déficit fiscal era cerca del 9%, ¿no? Entonces hay una corrección que lo llevaría para el 2021 bajo las proyecciones que en este momento tiene el Ministerio de Economía y Finanzas a 5.4. Pero supónganse que no se da eso. Supónganse que se asume un déficit, vamos a asumir dos escenarios, ¿ya? En que el déficit que está proyectado, digamos, por el MEF, no se cumple, y más bien pongamos dos escenarios. Uno en que el déficit va a 7% y otro es que el déficit 9%. Y que ese déficit se financia con deuda. Como pongo aquí, asumiendo todo lo demás constante, lo cual no tiene ningún realismo, esto es solamente un ejercicio de simulación para dar una idea, porque en realidad el ejercicio lo que hace es sobreestimar la resiliencia, porque cuando esto pasa, las otras variables cambian, macroeconómicas también cambian, pero no cambian para mejor, sino peor. Entonces, en este escenario A, en que el déficit fiscal se va al 7%, Perú perdería 5 posiciones en este ranking. Y si nos vamos al escenario B, Perú perdería 7 posiciones. O sea, ya está en la parte baja. Miren, este es solamente los factores macro. Si le agregara los estructurales, estaría cerca de Argentina. ¿Ok? Y entonces, para terminar, esto es lo que yo veo si es que nos desviamos significativamente del déficit fiscal anunciado. Si tengo un deterioro fiscal, se me genera un círculo vicioso. Antes que nada, habría una disminución de la confianza de inversionistas extranjeros y domésticos. Básicamente, esto daría unas señales de inestabilidad. El problema está no solamente con las señales, sino que se generan presiones sobre otras variables, tipo de cambio, reservas internacionales, inflación, porque claro, si hay un deterioro fiscal y hay una disminución de la confianza, la pregunta es cómo se va a financiar ese déficit, ¿no? Entonces, el costo del endeudamiento, de financiamiento externo, tendería a ser mayor, lo cual a su vez genera una menor inversión doméstica y extranjera. Pero si tenemos menor inversión, vamos a tener menor crecimiento.
Y si tenemos menor crecimiento, y ahí es donde comienza el círculo vicioso, se deteriora el fisco nuevamente, porque obviamente hay mucho menos capacidad de recaudación impositiva, y comienzan a haber las demandas además para poder cubrir a poblaciones que sufren por este menor crecimiento. Entonces, el deterioro fiscal sigue en su ronda, que además se exacerba por las debilidades estructurales e institucionales que ya les he comentado. Entonces, para terminar, comienzo con lo que dije. El mayor peligro para Perú es perder, desde el punto de vista económico, por supuesto, es perder su estabilidad macro. Todo lo alcanzado, la independencia de las instituciones como el Banco Central para hacer política monetaria, el poder utilizar los buffers fiscales que se han usado bien, pero si se va fuera de lo que está proyectado, tendríamos la generación de este círculo vicioso. Entonces, muchísimo cuidado con eso. Esperemos que este no sea el caso, pero ahí termino con esta primera intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana, por tu apreciación y por la presentación de la resiliencia de la economía peruana, ¿no? Ahora continuamos con Luis Ogane, que también nos acompaña en este panel. Luis es jefe de América Latina del Grupo de Investigación de Mercados Emergentes de JP Morgan, donde trabaja desde 1997. Él publica regularmente sobre la economía, los mercados y la situación política de América Latina y proporciona recomendaciones a los inversionistas institucionales sobre la deuda externa de la región, bonos, divisas del mercado local. Luis es licenciado en Economía de la Universidad de Lima y obtuvo un PhD en Economía en la Universidad de Nueva York. Luis en esta ocasión nos va a hablar sobre la percepción de la economía peruana en Wall Street. Gracias, Luis, bienvenido. Okay, buenas tardes a todos. Un placer compartir con ustedes estos momentos y quiero agradecer también a Columbia por esta invitación. Creo que muy en línea con las cifras y los conceptos expuestos por Liliana. El mercado creo que siempre ha tenido a Perú por ya muchísimos años como en un sitio especial dentro de lo que llamamos mercados emergentes, que es unas economías donde la fortaleza macroeconómica generaba mucho menos volatilidad de sus variables de mercado, y eso hacía de que en ese sentido sea un país atractivo, sea un país predecible, sea un país donde la volatilidad cambiaria era una de las menores, si no la menor, dentro de los países más líquidos, digamos, dentro de economías emergentes. Y bueno, y eso, la manera como uno puede comprobar el buen sitial de Perú dentro de economías emergentes era la disposición de inversionistas internacionales de comprar activos peruanos, ¿no? Tenemos más de la mitad de los bonos en soles, los bonos soberanos emitidos por el gobierno en manos de inversionistas extranjeros. Este es un número que en otros países, por ejemplo, Colombia es 25%, creo que en Chile es un poco menos. Parte de eso es obviamente el hecho de que la volatilidad cambiaria haya sido tan reducida, parte de ello por intervención obviamente del Banco Central, pero hacía de que sea atractivo, a pesar de que las tasas de interés no eran las más altas, que sea atractivo invertir en bonos peruanos. Todo esto está, de alguna manera, en estos momentos, obviamente, a puertas de una elección que, como dijo Marlene en la introducción, presenta escenarios tan opuestos, se está poniendo mucho ya en tela de juicio. Y la verdad es que esto es una especie ha sido un proceso de que no diría de que va a ser de la noche a la mañana, porque lo que es cierto es de que en los últimos años, con la inestabilidad política que ha tenido el Perú y el hecho de que han habido muchísimas iniciativas de política económica al final del día, de política que han tenido impacto en el mercado, de corte muy populista, emanadas del propio Congreso, que el Ejecutivo no ha podido frenar, de alguna manera ha deteriorado un poco la imagen de Perú en los mercados, pero la realidad de las cosas es de que por la pandemia los países han tratado de sobresalir como han podido,
Entonces, en un mar de acciones y reacciones en países emergentes sin precedentes, al final en el Perú todavía, digamos, había la disposición de los inversionistas digamos, el Perú tenía el beneficio de la duda de que el deterioro de las finanzas públicas y el deterioro macroeconómico que está mencionando Liliana era algo que podía ser posiblemente pasajero y que podía mantener todavía al Perú un sitial diferenciado. Esto yo creo de que está en estos momentos obviamente en riesgo. ¿Por qué? Porque uno de los candidatos está prometiendo un cambio potencialmente bastante brusco de descontinuidad de política económica que no se ha visto en el Perú hace 30 años y que genera mucha incertidumbre. Solamente para darles un poquito del análisis de que estamos haciendo nosotros sobre cuáles son los colchones que tiene la economía para poder sobrellevar ese tipo de cambios y a cuánto alcanzan las reservas que tiene el Banco Central en estos momentos. Si ustedes ven digamos, a grandes rasgos, el Perú es una economía abierta pequeña, ¿no? Y como tal, la posición neta entre activos y pasivos en moneda extranjera es muy importante. Y ahí es donde está muy centrado digamos, la fortaleza o no de economías emergentes en general, y el hecho de que Perú haya estado en un sitio especial es porque efectivamente tienen unos números externos muy buenos. Para poner un poco de cifras a estos conceptos, si nosotros vemos todos los activos externos de Perú, ¿ok? Reservas internacionales, cualquier tipo de activo denominado en moneda extranjera, suman 133.000 millones de dólares. Estos son números a fines del año pasado, equivalente a casi 70% del PIB. Si vemos los pasivos en moneda extranjera de Perú, suman 223.000 millones de dólares, es alrededor de 110% del PIB también a diciembre del año pasado. ¿Qué quiere decir? De que la posición externa del Perú es de deudora, no de acreedora, y es alrededor de 41% del PIB. O sea, el Perú en ese sentido es un deudor externo neto. Sin embargo, tenemos una situación bastante particular, que Perú, por ser tan estable por tanto tiempo, ha atraído muchísima inversión extranjera. Y la inversión extranjera, como ustedes saben, a diferencia de la inversión en portafolio, no es que se puede ir de la noche a la mañana. Es inversión que viene para quedarse y para quedarse por buen tiempo, posiblemente para siempre, entre comillas. Y si ustedes ven dentro de las cifras que he dado, cuánto corresponde a la inversión directa extranjera, es alrededor de 58% del PIB, un número bastante alto para economías emergentes. Entonces, cuando nosotros neteamos la inversión directa extranjera, que es una inversión mucho más estable, difícil de que salga, nos quedamos curiosamente con una posición externa acreedora en lugar de deudora para Perú, de alrededor del 17% del PIB. Esto es lo que ha hecho de que el sol peruano sea muy estable, porque tenemos al final como a la economía como un acreedor externo neto, en lugar de un deudor externo neto como muchas otras economías en la región, en otras partes del mundo, en que son deudores externos netos, dependen permanentemente de atraer capitales muchas veces de corto plazo para poder financiar esa brecha. En el Perú nos damos el lujo de tener esta situación bastante más holgada. Sin embargo, ante la posibilidad de que haya una descontinuidad de política económica y que se genere una potencial presión de salida de dinero al Perú, gente o los peruanos mismos tratando de sacar su dinero, o los extranjeros no reinvirtiendo y tratando de irse también, toca ver si es que este stock de reservas que hay, cuánto puede durar. Y un poco para darles otra vez números. Los números el stock de reservas en Perú en general es bastante alto. Si es que nosotros vemos los últimos números a mediados de mayo, que es lo que tengo a mano, es alrededor, las reservas brutas del Banco Central eran 78.000 millones de dólares. Si los neteamos sacándole el stock de oro, que no es tan líquido, nos quedamos como alrededor de 60.000 millones de dólares, que es como 29% del PIB. Un stock bastante respetable si comparamos con cualquier otra economía emergente, es posiblemente uno de los más altos cuando comparamos reservas internacionales versus el PIB. El Banco Central, obviamente, por
por razones de inestabilidad política y por COVID, presión cambiaria, ha estado interviniendo bastante, lo ha hecho no en el mercado spot, sino ha hecho en el mercado forward, lo cual quiere decir que las reservas internacionales no han estado cayendo, no han estado vendiendo dólares en efectivo, pero al final del día, cuando esos contratos forward se venzan, si es que no hay nadie dispuesto a volver a comprar para poder seguir extendiéndolos, al final deberíamos nosotros ver una caída de las reservas internacionales. Entonces, si es que terminamos descontando esa intervención que ha sumado hasta el 7 de mayo más de 10.000 millones de dólares, nos quedamos con unas reservas internacionales netas alrededor de 24% del PIB, todavía altas, pero obviamente ya estamos empezando a cortar el tamaño del colchón, ¿no? Y ahí es donde vamos a qué pasa si es que un escenario que el mercado lo considera adverso, la gente que tiene ahorros lo consideran adverso y que quieren todos salir a monetizar o a cambiar, comprar dólares y salirse del sol por el temor a lo que pueda pasar. Ahí, lamentablemente, si seguimos haciendo este tipo de análisis, nos vamos con la noticia de que las reservas internacionales no serían suficientes al tipo de cambio actual para poder transferir toda la base monetaria que hay en soles, cambiarla a dólares. Hemos hecho el cálculo a qué tipo de cambio las reservas serían suficientes para cambiar todo, que todo el mundo quisiera salirse del sol y pasarse a dólares. Bueno, pues al tipo de cambio actual ya dije que no puede ocurrir. El cálculo que tenemos es de que eso ocurriría a un tipo de cambio más o menos un poco por encima de 6 soles por dólar. Esto no es una predicción de que el tipo de cambio va a llegar a ese nivel, ni mucho menos. No hay razón en general, digamos, sería un extremo pensar que todo el mundo va a querer salirse del sol. Pero les digo un poco para dar la noción de que a pesar de la fortaleza de la economía peruana, a pesar de este balance sheet tan fuerte que tenemos, los indicadores que ha mencionado Liliana, digamos, mucho de esto está basado en un tema de confianza, ¿no? El Perú ha sido muy estable, ha traído mucho capital por mucho tiempo, la gente está feliz de estar invertida acá. Un shock que genere una erosión de esa confianza y una salida de capitales, la fortaleza del balance sheet, las reservas internacionales no son suficientes para hacer frente a ese tipo de retiros. Por lo cual, digamos, el gobierno entrante tiene que ser excesivamente cuidadoso y no pensar de que el hecho de haber tenido esta fortaleza y tener estas reservas, digamos, hay para todo, ¿no? Entonces yo creo de que parte de lo que preocupa, otra vez, estoy tratando de reflejar la visión de los inversionistas que me toca hablar día a día, es que no sabemos qué es lo que va a hacer el siguiente gobierno, si es que termina siendo el candidato que está promoviendo un cambio de modelo económico, ¿no? Entonces, ¿qué tanto pueden verse golpeadas las expectativas, la confianza? Las empresas extranjeras, otra vez, la inversión extranjera no es que de la noche a la mañana se va a ir, pero claramente puede empezar un proceso por ahí de varios años de desinvertir, ¿no? O de que las utilidades no se reinvierten en el Perú, se retiran, con lo cual hay un flujo constante de salida de capitales y terminamos con ese stock reduciéndose en el tiempo, ¿no? Entonces, el mensaje acá, para terminar, es confianza es clave. No podemos apostar a que la fortaleza que tiene el Perú que no se va a agotar. La confianza que ha generado el tener a un Banco Central independiente es absolutamente clave en una situación con los números que les he descrito, y eso también está en tela de juicio porque si es que hay cambio constitucional, si es que hay cambio de directivos del Banco Central, todo ello puede generar también una de las anclas de credibilidad de la historia de la narrativa económica y de mercado de Perú termine también siendo afectada y erosionándose. Entonces, bueno, hay muchas cosas que en base a lo que ocurra este domingo, los participantes del mercado van a tener que monitorear, ¿no? Termino acá, Marlene, y seguramente habrán preguntas en la siguiente ronda. Gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, nuestro tercer panelista es Jorge Mariscal. Jorge es profesor también de CIPA, ¿no? De la Escuela Internacional de Public Affairs de Colombia, y ha sido CIO de los mercados emergentes en UBS y Managing Director en Goldman Sachs. Jorge nos va a conversar hoy
sobre el impacto de la pandemia y este contexto político que estamos viviendo en los mercados financieros. Bienvenido, Jorge. Gracias, Marlene. Gracias a todos por escuchar y a Columbia Global Centers por la invitación. Voy a compartir pantalla. Tengo algunas láminas que quisiera mostrarles. ¿Pueden ver esto? Aún no. ¿No? Okay. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Muy bien. Bueno, hemos oído puntos muy interesantes de dos economistas. Lo que he tratado de hacer en mi presentación, en mi segmento, es tratar de elucubrar cuál es la apuesta de los mercados con relación a la elección de este mes, que es una elección, como sabemos, pues muy importante, que puede partir el historial de Perú reciente en dos. Primero hay que recordar que Perú enfrenta 3 shocks, 2 negativos y 1 positivo. El choque externo, primero, el choque externo de la recesión global y los confinamientos internos. El segundo es la incertidumbre política de los últimos años que ha culminado en las elecciones actuales. Y tercero, el efecto positivo que vemos ahora en la recuperación de los precios de los commodities. Es difícil separar los efectos, el efecto de cada uno de estas fuerzas, pero los mercados financieros tienen la capacidad de sintetizar un poco cuál es el producto neto. Tengo un slideshow. Okay. Comenzando primero con el mercado de la moneda. Como vemos aquí, si tomo el periodo inmediatamente posterior, que precedió inmediatamente a la pandemia, que voy a decir que es diciembre 1 del 2019, y con datos hasta el día de ayer, el sol se ha depreciado 10.3% con relación a ese nivel de antes de la pandemia. Es decir, es una depreciación pequeña, moderada, comparable a la que han sostenido otros países emergentes que han tenido inclusive impactos no tan severos de la pandemia como el Perú. Se calcula que el tipo de cambio real de equilibrio, el Real Effective Exchange Rate de Perú, esté alrededor de entre 3 y 5% subvaluado después de esta corrección. Pero lo importante de anotar aquí es que el cambio, la estabilidad del sol ha sido, pues de muchas maneras, sorprendente, dada la cantidad y la fuerza de los shocks externos que ha experimentado. En cuanto al mercado accionario, pues es un poco ilíquido. En realidad no es un mercado donde los inversionistas internacionales participen muy activamente, pero no importa, traté de sacar acá un poco las conclusiones del mercado. En la gráfica de la izquierda puede ver que la bolsa ha subido 4.3% desde el periodo que les mencionaba de diciembre del 2019, antes de la pandemia. Y esto se debe en buena medida a que la bolsa tiene exportadores importantes dentro de sus componentes, como Buenaventura, Southern Peru y Volcán, entre otros exportadores, que le proporcionan al mercado un estabilizador automático, digamos, ¿no? Si el sol se deprecia, estas empresas ganan más plata y por lo tanto sus utilidades hacen que los precios se ajusten. Sin embargo, si vemos los gráficos de los lados, que nos dan la idea de unos indicadores de evaluación del mercado. Primero, el precio, la razón de precio a utilidades, el P/E ratio, pone a Perú en el número 14, un múltiplo de 14, que es básicamente en línea con lo que tiene el promedio de los últimos 5 años. Si vemos el precio a valor en libros, que está en la gráfica de abajo, vemos que Perú
básicamente tiene un valor en libros de 2 veces, lo cual lo pone también en su promedio de los últimos 5 años. Es decir, el mercado accionario parece no haber gangas. Ahora, viendo qué ha pasado con los bonos y el riesgo país, les presento aquí 2 gráficos. El primero del lado izquierdo es el Credit Default Swap de 5 años de Perú. Como vean, llegó a niveles muy altos, 160 puntos bases en la parte más difícil de la pandemia. Se ha recuperado y después se ha empeorado un poco a consecuencia de la incertidumbre política y de la ganancia en intenciones de voto de Castillo, ¿no? Pero si comparan con la historia anterior, no está a niveles de distrés, ni está a niveles que diríamos son poco comunes, está a niveles parecidos a los que estaba en mediados de 2018 y por abajo de lo que estaba en el 2016. Del lado derecho tienen el ENBI, el spread de ENBI, que es el spread del diferencial entre la tasa de interés de los bonos en dólares de Perú a mediano y largo plazo, 10 años o más, contra los bonos del Tesoro norteamericanos. Es un poco la misma historia. Del periodo álgido de la pandemia llegó hasta la 350, se regresó a niveles de por abajo de 125 por ahí, y ahora está en 169. Es decir, no hay tampoco niveles que muestren gran estrés. Perú es calificado como W más por Fitch y Standard & Poor's y A3 por Moody's. Y aunque en diciembre y en mayo Fitch y Moody's le pusieron un negative outlook, lo cual quiere decir que podrían revisarlo a la baja, tendrían que haber 3 bajas consecutivas de 2 agencias calificadoras para que la deuda peruana perdiera su estatus de grado de inversión. Las agencias calificadoras no se mueven a una velocidad muy alta, a menos que haya realmente un colapso económico brutal, lo cual nos parece poco probable. Las tasas de los bonos son comparables a estas tasas, los spreads son comparables a otros instrumentos de grado de inversión, aunque están en la parte en la región de más baja calidad de grado de inversión. Pero, digamos, la pérdida del grado de inversión de Perú en el futuro inmediato se ve poco probable. Otro indicador un poquito más, mirando más atrás en la historia, comparando con algunos países, aquí están el spread de Perú en los últimos 10 años comparado con los de Colombia o de Chile, y vean que está muy por abajo de sus niveles álgidos en los últimos 10 años, de modo que, una vez más, los mercados no parecen estar anticipando gran riesgo por el lado de deuda soberana. Y un poco lo que ya hablaba Luis de las reservas internacionales, han bajado un poco. Es cierto que puede ser que bajaran más si los forwards no pueden ser rollover. Pero hasta ahora el Banco Central, si ha perdido reservas, no se nota de manera importante en las cifras reportadas. Habría que tomar en cuenta lo que dice Luis de los forwards. Pero no, aún así, tomando las reservas como proporción del producto, estas representan 40% del producto comparado a Chile, 19%, 15% para México y Brasil. Es decir, una situación holgada, aún tomando en cuenta los forwards. Como decía, yo repito un poco el punto que hacía Luis. Ahora, hay que tener en cuenta que todos estos indicadores han beneficiado de un auge en commodities importante. Del lado izquierdo tenemos el precio del cobre, que ha subido desde el periodo inmediatamente anterior a la pandemia de diciembre de 2019, ahora 64%, y del oro que ha subido 21% en el mismo periodo. La pregunta aquí es si en el ámbito de los commodities estaríamos al principio de un superciclo, o si una vez que se normalizaran las cosas post pandemia en el 2022, los commodities volvieron a la tendencia que traían de antes, ¿no? Para concluir, los mercados financieros y cambiarios de Perú muestran relativa tranquilidad con la transición presidencial en el Perú. Claramente el auge del cobre y el oro han mitigado los efectos negativos de la pandemia
y la incertidumbre política. Sin este auge las cosas hubieran sido mucho peor. Claro, el riesgo es que los commodities vuelvan a su nivel, a sus tendencias pre-pandemia. En cuanto a las apuestas, las posibles limitantes a la gobernabilidad de un eventual gobierno de Fujimori no apuntan, dado el comportamiento de los mercados, a un gran repunte, a un gran movimiento de los activos financieros, aunque sí es posible que haya un relief rally, pero dado lo que veo en cuanto a evaluaciones y en cuanto a movimientos de monedas, etcétera, sería un relief rally acotado, no sería un relief rally muy grande. Al otro extremo, la radicalización de la presidencia de Castillo no parece ser el escenario central de los mercados. La visión, entre comillas, a futuro de los mercados es que, más allá del ruido político, se espera que Perú mantenga su perfil de baja deuda y una administración económica prudente. Esto se podría explicar por la ausencia de mayoría en el Congreso para un eventual gobierno de Castillo y los checks and balances que esto conferiría, ¿no? Para decirlo de una sola frase, la estabilidad económica con inestabilidad política es una combinación difícil de sostener, pero parece ser la apuesta de los mercados hoy. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a los tres por sus exposiciones, la verdad muy interesante. Y vamos a empezar esta rueda de preguntas con Liliana. Hoy estamos atravesando pues una crisis política, ¿no? Tú has mencionado una crisis económica, has mencionado ¿no? Un deterioro fiscal puede llevar a un círculo vicioso, ¿no? Disminución de la confianza, presiones sobre distintas variables económicas, pero no has mencionado qué puede pasar en un posible escenario adverso al sector bancario, ¿no? ¿Existe la posibilidad de una crisis bancaria local? Gracias, Marlene. Mira, Perú comienza y está en este momento con el sistema bancario en una posición muy fuerte, ¿no? Con activos, ratios de capital muy por encima de lo que pide el regulador. Entonces comienza muy fuerte, pero no está para nada libre en un escenario adverso como el que he descrito, de que sufran tanto los activos como los pasivos de los bancos. Por el lado de los activos tendrías que si efectivamente desacelera el crecimiento muchísimo, tendrías un deterioro de la capacidad de repago importante. Y por el lado de los pasivos, lo que asusta es un poco lo que mencionó, los dos presentadores anteriores mencionaron, que es que puede haber fuga de capitales. Porque lo que sucedería entonces no es solamente que la gente cambia de soles, sus activos de soles, a dólares, sino que además deja el sistema financiero local y lo saca del país. Eso ya lo hemos visto en experiencias anteriores. Entonces, si tienes una fuerte deterioración de activos y pasivos, obviamente pones muy en riesgo el sistema bancario. Gracias, Liliana. Y continuando con la rueda de preguntas, Luis, tú mencionaste también, bueno, un poco el tema también de la inestabilidad política. En los últimos 4 o 5 años se han empezado a adoptar medidas económicas populistas, ¿no? Ya lo hemos venido viendo con los retiros de las AFPs y otros temas similares. ¿Cómo ha evolucionado la percepción sobre Perú de los inversionistas internacionales en relación a estas medidas populistas? El tema ha sido claramente de preocupación, particularmente la aprobación de estos retiros de las AFPs, porque, digamos, la reforma previsional hecha en los 90s, que llegó a generar una acumulación de ahorro tan importante en el Perú doméstico, ¿no? Ayudó a que se desarrolle el mercado de capitales y eso es lo que le ha permitido al Perú desdolarizarse más. Eso es lo que ha permitido al gobierno emitir más deuda en soles en lugar de dólares, empezar a revertir esta suerte de pecado original, ¿no? que había de emitir deuda en moneda extranjera. Lamentablemente estamos matando al chanchito que era el mayor comprador de estos bonos en soles. Este tercer retiro que se está dando en estos momentos, que puede llegar a ser 10.000 millones de dólares equivalentes, suma lo que fueron el primer y segundo retiro, que fue de 4 y de 7.
Entonces, está ocurriendo en el peor momento, que es cuando los extranjeros están ya expuestos a Perú. Si es que hay un resultado político que se considere adverso, no van a querer comprar más y el gobierno tiene todavía que financiar un déficit. Entonces, lo que se me ocurre es que van a empezar a emitir más deuda en moneda extranjera porque no va a haber un comprador de moneda local, ¿no? Entonces, va a empezar otra vez a redolarizar los pasivos del gobierno. Esa es mi expectativa. Gracias, gracias Luis. Jorge, hemos visto un poco ¿no? cómo ha impactado, cuál es la situación de los mercados financieros, mercados accionarios, debido a estos momentos que estamos atravesando. ¿Cuál ha sido la reacción de estos mercados cambiarios y financieros en otros países ¿no? En relación a cambios políticos que también han sufrido, y cómo el Perú podría ver esto ante un posible gobierno de izquierda? Gracias, Marlene. Típicamente en elecciones como la de Lula, mismo Humala, AMLO, Fernández, típicamente los mercados tienden a hacer un rally después de la elección porque muchas de las malas noticias tienden a incorporarse antes del día del voto, ¿no? Pero esto depende mucho de la situación particular. Si la elección es muy, muy apretada y no se sabe cómo va a salir, para dónde va a caer la moneda, esto no necesariamente puede llevar a un rally anterior. Luego lo importante va a ser la comunicación inicial del nuevo líder y el grado en que la retórica del primer speech o el segundo speech sea menos extremista y más conciliatoria, los pronunciamientos de política económica iniciales y si hay alguna posibilidad de desasosiego, de inestabilidad social y política como consecuencia del voto, si el voto va a ser contestado, si va a ser cuestionado. Entonces, en general yo diría que los mercados tienden a anticipar, pero hay variables muy particulares en el caso de Perú hoy que no me dan demasiada confianza en usar la historia para predecirlo. Y continuando ahí mismo, acá con Jorge, continuando con lo que acabas de mencionar, ¿cuáles serían esas señales, ¿no? que los mercados financieros buscan para comprar o vender Perú en un periodo postelectoral? Yo creo que aquí concuerdo con Liliana. Mira, lo importante en Perú es mandar una señal de prudencia macroeconómica. Lo más importante va a ser que Castillo, si llega a ganar, refrende la independencia del Banco Central, que refrende su interés y su propósito de mantener políticas fiscales sanas, la balanza del gobierno sana, y no un gasto sin control para infraestructura o gasto social. La parte, digamos, más populista de su mandato, si es que llegara a ganar, creo que la pueden absorber los mercados si es que estas dos variables, la monetaria y la fiscal, están más o menos bajo control. El ruido político, todo lo demás cuenta menos. Los mercados invierten una cantidad gigantesca en un país como China, ¿no? Donde no hay libertad política ni hay voto. Y lo hacen porque hay estabilidad macroeconómica y hay crecimiento. Entonces, lo más importante para la decisión de inversión post-elección, en un mandato de Castillo, sería ver si está en posición él y su equipo de sostener estos dos pilares que han sido la variable fundamental en el crecimiento de Perú. Gracias, Jorge. Acá tengo una pregunta tanto para Liliana como para Luis, ¿no? El Perú, junto con Chile, tenemos las clasificaciones de riesgo de crédito más alto de Latinoamérica, ¿no? Hace un par de semanas, en medio de disturbios sociales y el deterioro fiscal, la agencia calificadora Standard & Poor's realizó un downgrade a los bonos soberanos de Colombia y el país perdió el grado de inversión. ¿Podría Perú enfrentar una situación similar? Liliana. Ok, lo primero es que tenemos que aclarar algo y está en relación a lo que habíamos hablado de fortaleza fiscal.
Colombia pierde el grado de inversión y ya viene temiendo perder ese grado de inversión hace algún tiempo. Esto no es reciente. La esperanza de no perder el grado de inversión era la reforma tributaria del ministro, que a la hora de la hora no pasó en el Congreso y que el ministro tuvo que renunciar, ¿no? Y fue el trigger, además, lo que comenzó los movimientos sociales. Perú, en este momento, está muy lejos de eso. Y Jorge ya también explicó cómo las agencias calificadoras de riesgo se mueven lentamente, ¿no? O sea, ellos primero te hacen un negativo, lo que se llama una posición negativa del país antes de cambiar la posición la calificación que te dan. Y a Perú le falta muchísimo. O sea, tendría que haber errores de política consecutivos por bastante tiempo antes de que Perú pierda la calificación de inversión de riesgo. ¿Que puede pasar en el siguiente gobierno? Sí, puede pasar, pero en este momento está lejos de que eso ocurra. Gracias, Liliana. Luis, para complementar la misma pregunta, ¿no? No, de acuerdo con... Perdón, de acuerdo con lo que dice Liliana, gracias a Dios estamos todavía a 3 peldaños, una de ellas a 4, de hecho, de que una cosa así ocurra, eso da tiempo, pero también hemos visto en otros países un deterioro, o sea, un periodo de gobierno sí es suficiente para el grado de inversión, sobre todo si hay políticas muy negativas, muy adversas a la calidad crediticia. Podemos ver, ¿no?, 2 noches en una sola movida, entonces tampoco es que, digamos, podemos contar en ciclos anuales para que eso se dé, ¿no? Una cosa que mencionar, ya que mencionan Colombia, el hecho de que Colombia no haya estado metido en índices, estos índices globales como el WICBI, que cuando pierde grado de inversión de 2 agencias calificadoras de riesgo, hay ventas netas. Eso no está en Colombia porque no está incluido, como si, por ejemplo, está México. Si México termina perdiendo grado de inversión por 2 de las 3 calificadoras más grandes, hay una presión de venta muy fuerte. En el caso de Colombia no se está dando, o sea, es un poco más un tema, obviamente les sube el costo de crédito, es un tema reputacional, es un tema de más presión sobre el gobierno de tratar de hacer mejor las cosas. Perú, digamos, estaría en una situación como la de Colombia si es que eso se da en el tiempo, ¿no? Obviamente esperemos que el deterioro de la política económica en el Perú no llegue a ese extremo. Gracias, Luis. Jorge, ¿qué activos financieros, ¿no?, presentan hoy, hoy no, una mayor oportunidad de inversión ante cualquiera de estos 2 escenarios, ¿no?, ya sea Keiko o Castillo? Bueno, me da la impresión de que en un escenario donde Keiko gana, la deuda a largo plazo en moneda local es probablemente el instrumento más atractivo. Los bonos a 10 años en moneda local que se han subido de manera importante en tasa de interés. La moneda también creo que podría experimentar un regreso de 5 a 10%, como hemos visto, eso que ha perdido. Y el sector de minería, tanto bonos como acciones que han estado bajo la sombra de una posible regulación más draconiana por parte de un gobierno de Castillo. En cuanto a un gobierno de Castillo, bueno, creo que invertir en infraestructura, en empresas de la construcción, del consumo no suntuario, y probablemente en términos relativos en la deuda en dólares, más que en la deuda en moneda local, por el riesgo de depreciación de la moneda. Evitar probablemente sectores sensibles a la regulación, como son la minería y la banca, que se convierten probablemente en objetivo importante para dar algo de comestible al león que alimentaron durante la campaña. Eso serían algunas de las ideas. Gracias, Jorge. Acá tenemos algunas preguntas adicionales del público, de la audiencia. En un eventual gobierno de Castillo, ¿qué tan lejano es un escenario de control de capitales? ¿Quién quisiera contestar? Luis. Bueno, ese es el temor que existe, es de que si es que empezamos a ver más presión de salida de capitales y más presión al tipo de cambio,
vamos a ver al Banco Central, ¿no?, con más presión de intervención, pero otra vez, o sea, las reservas no son infinitas, ¿no? Entonces puede llegar un momento en que se decida tomar algunas medidas administrativas, como lo hemos visto en tantos otros países, de hacer más cara la apuesta contra el sol o esa salida de capitales, ¿no? Lo que es interesante, bueno, habrían dos cosas. Los extranjeros están súper invertidos en el mercado local, ellos que quisieran salir, por ahí se trataría de hacer eso más caro. Lo que es más difícil de frenar es la dolarización de depósitos de los propios peruanos, o los propios peruanos tratando de sacar su propio dinero, ¿no? Entonces, porque ahí, si es que uno tiene temor de que vas a perder, te van a confiscar tus ahorros, bueno, pues pagas el tipo de cambio que sea, ¿no? Y lo sacas. Entonces, no sé si es que medidas leves frenarían esa presión, ¿no? O sea, otra vez, el tema de confianza es importantísima y ojalá que eso lo entiendan quien salga ganador y que lo tengan en cuenta en sus decisiones, ¿no? Gracias, Luis. Y hay una pregunta, ¿no?, un poco también siguiendo el mismo tema. ¿Qué tan resistente es el BCR y el MEF ante embates de un gobierno de izquierda como el planteado de Castillo? Bueno, yo puedo tomar esa pregunta, sí, porque va mucho con el tema de resiliencia que había estado hablando. Mira, la verdad es que yo creo que a ningún gobierno le va a convenir hacer perder la independencia del Banco Central cuando se le ponga al frente los números, todos los números que hemos estado mostrando y hablando. Perder como que la señal de credibilidad que ha dado al mundo Perú a través de la independencia del Banco Central es un error gravísimo de política que uno esperaría que no pasara en ningún gobierno, simplemente por el costo, cuando ves el costo que traería a perderlo. Ahora, tengo que clarificar, por supuesto, que esta independencia del Banco Central es parte de la Constitución actual, ¿no? Entonces siempre se puede cambiar y hacerlo dependiente del Ministerio de Finanzas, por ejemplo, lo cual implicaría una financiación del déficit fiscal por el Banco Central, una monetización con inflación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como te digo, cualquier economista que tenga dos dedos de frente y vea el costo que implica hacer que el Banco Central pierda independencia, retrocedería ante esa posibilidad. Muchas gracias, Lili. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros panelistas hoy día. Queda claro que estamos atravesando pues una situación difícil, compleja, pero también, digamos, todo va a depender, ¿no?, de las medidas que lleguen a tomar, ya sea una u otra opción. Y vemos que el tema acá, ¿no?, un tema que digamos que han mencionado los tres panelistas, es que la confianza es clave, ¿no? Quiero agradecer nuevamente a Liliana, a Luis, a Jorge y a la audiencia y a Global Centers, que nos ha apoyado a organizar este evento, y han liderado la organización de este evento, y los esperamos en alguno de nuestros próximos eventos que hagamos en conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, adiós.